de un rey, vestido en majestad. Domingo 3 de septiembre, primer domingo ya de este mes de septiembre, hermanos, primer fin de semana, y es un privilegio una vez más el compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos ya en el 22º domingo del tiempo ordinario, o sea, este es el domingo 22 de 34 domingos que contiene este ciclo litúrgico, ¿verdad? Estamos pues a 12 domingos para poder culminar este año litúrgico. Un saludo, hermanos, y un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, el texto que hoy hemos leído es la continuación del evangelio del domingo pasado, ¿verdad? Recordará usted cómo el domingo pasado leíamos los primeros versículos del capítulo 16 de Mateo, donde veíamos cómo el Señor pues toma a sus discípulos, se los lleva para Cesarea de Filipo, y fue en ese lugar donde el Señor pues les hizo la pregunta a ellos y les dijo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas que ha vuelto a la vida. Pero luego les va a preguntar directamente a ellos y les va a decir: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y veíamos la respuesta que Pedro daba cuando le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y luego del diálogo, ¿verdad?, que lo meditábamos el domingo anterior, viene el Señor y es ahí donde continúa el texto de hoy, donde se nos dice que comenzó a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Veamos cómo hoy el Señor está dando noticias bastante fuertes, muy fuertes diría yo, por lo cual vemos la reacción de los discípulos. Obviamente es bastante dura, porque claramente vemos cómo el apóstol Pedro le dice: Señor, que eso no lo permita Dios, eso no te puede suceder a ti. Ahora, sobre esto, hermanos, hay varias cosas que nosotros podemos mencionar.
Primeramente, dice la palabra que el Señor declara que tenía que ir a Jerusalén. O sea, era necesario, era verdaderamente necesario que Él fuera a Jerusalén. Pero, ¿por qué era necesario? No necesariamente porque Jesús quería morir, porque cualquiera podría decir, bueno, o sea que el Señor era una persona masoquista, que Él andaba buscando el sufrimiento. No, no se trata de eso. Cuando el Señor dice que era necesario, que tenía que ir a Jerusalén, hay que comprender esa acción. Primero, cuando el Señor dice que tenía que ir a Jerusalén, en el original, fíjese hermano, que dice tenía que ir a Jerosólima. Y Jerusalén y Jerosólima eran dos conceptos que el pueblo judío entendía muy fácilmente. Cuando ellos hablaban de Jerusalén, obviamente era pues la capital, ¿verdad?, de Israel, en el cual pues se incluía obviamente su templo. Pero cuando ellos hablaban de Jerosólima, se referían a lo que era obviamente el Sanedrín, se refería a lo que era a enfrentar el poder, o más bien a las oficinas de poder que habían en Israel y especialmente en Jerusalén. Recordemos que habían 4 grupos de poder que comprendían lo que el pueblo llamaba Jerosólima. Esos grupos eran los herodianos, que eran los que defendían, ¿verdad?, los intereses de Herodes. Estaban también los fariseos, que ya hemos hablado de ellos, los cuales tenían el control de las sinagogas y se discutían con los saduceos el control del templo. Estaban también los saduceos, los cuales eran sacerdotes que tenían el control del templo y obviamente de sus ofrendas y todo lo que eso conlleva. Pero también estaban los escribas, que ellos eran defensores de la ley y de las escrituras. Aparentemente eso no era malo, ¿verdad? Porque que los saduceos fueran los encargados del templo, eso no tenía nada malo. El problema era de que habían montado una serie de extorsiones contra el pueblo, lo cual el Señor Jesús va a desmantelar. El caso es que los fariseos, por ejemplo, habían montado una serie de restricciones y exigencias al pueblo que Jesús va a enfrentar. El caso es de que los escribas habían tergiversado las escrituras, habían tergiversado la ley, y obviamente el Señor va a enfrentarse de esa manera con ellos. Y eso sí era pues bastante fuerte, porque estos grupos estaban decididos a todo con tal de defender sus intereses. Por eso es que el Señor dice que tiene que ir, pero más bien, ¿por qué tenía que ir? Porque claramente sabía el Señor que ese era su plan. ¿Pero por qué era su plan? Porque ya la palabra de Dios dice, por cuanto todos habíamos pecado, y era necesario que alguien sin pecado pudiese pagar el precio. Para entender eso, es importante entender lo que es la redención, ¿verdad? Cuando un esclavo podía ser redimido por un hermano, o sea, por un familiar que pagara el precio. Pero ¿quién iba a pagar el precio, hermanos, si todos habíamos pecado? O sea, todos éramos culpables. Pero ahí es donde Jesús viene y se hace uno de nosotros. Obviamente comparte todo con nosotros, menos el pecado, para que de esa manera poder Él redimirnos. Entonces, hoy que el Señor Jesús, ya sus discípulos lo han identificado como el Mesías, que eso era todo lo que Él buscaba, o sea, darse a conocer a ellos. Hoy dice, bueno, ya se cumplió la misión, ahora pues hay que ir a morir. O sea, hoy el Señor sabe que es necesario.
Ahora alguien puede decir, pero ¿qué pasó o qué hubiera pasado si el Señor no hubiera muerto? Hermanos, seguiríamos siendo esclavos del pecado. Seguiríamos siendo nosotros dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Pero gracias y gloria a Dios, gloria a Cristo, porque el Señor murió en una cruz. Y con su sangre, ahí está el secreto, fíjese. No necesariamente su muerte, claro, su muerte fue la consecuencia, pero con su sangre, que fue sangre inocente, nos lavó de nuestros pecados. Ahora, es importante también otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, cómo ellos veían el reino, ¿verdad? Y ellos entendían que si Jesús era el Mesías, el Señor tenía que gobernar ya, ahí mismo. Y esa era su razón. Obviamente, como ellos tenían el concepto del Mesías, ¿verdad? O sea, ellos lo entendían que Jesús era el Mesías y que por lo tanto Él tenía que reinar ya, ¿verdad? Pero también hay algo bien importante. Cómo ellos entendían el plan de salvación de Dios. Y esto, hermanos, era por lo cual Jesús les estaba diciendo, miren, para ejecutar el plan es necesario morir, o sea, no hay otro camino. Porque claramente Dios ha dicho que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Ahora, veamos entonces la reacción de Pedro, cuando le dijo, no lo permita Dios, Señor, eso no puede suceder a ti. Ahora, claramente, ¿por qué Pedro lo toma así? Y es porque ellos obviamente no entendieron lo que Jesús les dijo. Y esto tiene mucho que ver por el concepto que ellos tenían de la muerte. Vea, hermanos, para muchas personas la muerte obviamente es lo peor. O sea, para muchas personas la muerte era o es la peor tragedia. Alguien podría decir, mire, lastimosamente se murió. Y vemos vemos que la muerte pareciera como que fuera lo peor. Pero cuando hemos creído en Cristo, la muerte no viene siendo lo peor. Cuando hemos creído en el Señor, la muerte no es el fin de la vida. La muerte, obviamente, hermanos, simplemente es el ser despojado de este cuerpo de debilidades, ser revestido de un cuerpo glorioso e ir a la presencia de Dios. Claro, el Señor les ha dicho, mire, que va a morir, pero que va a resucitar. Hombre, si ellos no entendían la muerte, mucho menos iban a entender la resurrección. O sea, ellos no entendían la resurrección. Y el punto es que recuerde, aun cuando el Señor murió, ellos no creían la resurrección. Por eso es que le dicen, no, Señor, que esto no te pase a ti. Pero es ahí, hermanos, donde el Señor entonces lo va a reprender. Y le va a decir, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. O sea, esto es importante porque ¿cómo ve Dios la muerte? La ve con un propósito. ¿Cómo vemos nosotros los seres humanos la muerte? Lo vemos como una tragedia, ¿verdad? O sea, la vemos como una tragedia. Y por esa razón es que el Señor le dice, no estás viendo las cosas como las ve Dios. Las estás viendo como ven los hombres. Y como vemos los hombres, obviamente, no vemos nada positivo en esas cosas. Pero luego Jesús le anunciará y por sobre todo pondrá las condiciones para quienes deseen ser sus discípulos. Mire que dice el Señor, el que quiera venir conmigo, pues está abierto el camino, ¿verdad? Está la invitación girada para todos.
Pero es importante, número 1, que renuncie a sí mismo. Esto es importante, que renuncie a sí mismo. ¿Qué es renunciar a sí mismo? Es, hermanos, negarnos aquellas cosas que tenemos derecho, pero que por la obra, por el reino de Dios, podemos negarnos. Luego dijo el Señor, que tome su cruz y me siga. Ya hemos hablado que la cruz es aquel compromiso que usted toma por el reino, la cual usted puede tomar y tirar cuando usted quiera, eso no se preocupe. El caso es que cuando usted tira la cruz, obviamente está tirando su compromiso con Cristo. Cuando usted la toma, obviamente está tomando nuevamente el compromiso con el Señor, ¿verdad? Esas dos necesidades, esos dos requisitos puso el Señor. Y vea que dice, pues el que quiera salvar su vida, la va a perder. ¿Y cómo es esto? Porque luego va a decir, el que la pierda su vida por mí, la encontrará. Hay personas que dicen, no, yo no me complico, muchos problemas hay cuando uno le sirve a Dios. Uno nunca queda bien con la gente, así que por eso yo no me complico. Y lo hace, hermanos, porque no quiere complicarse la vida. Y lo hace, en otras palabras, por como dice la palabra, porque quiere salvar su vida. Pero el que piense así, esa persona ya perdió la vida. ¿Y por qué la perdió? Si lo que estaba haciendo era cuidarla. Por eso mismo. Porque dice el Señor, el que quiera salvar su vida, o sea, aquel que quiera comodidad, la va a perder. Pero el que la pierda, o sea, aquella persona que se meta, que se disponga, aquella persona que se complique pues sirviendo, esa persona probablemente lo van a criticar, lo van a juzgar, lo van a señalar. Probablemente esa persona, lo van a maltratar. Pero es bien importante, porque va a perder su vida, pero va a encontrar la vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí es donde entendemos lo que dijo el Señor: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? En otras palabras, ¿de qué le sirve a usted, hermano, estar cuidando cosas terrenales si cuando usted se muera no se va a llevar nada de eso? ¿De qué le sirve estar pensando en planes y proyectos a largo plazo si a veces los años de vida que nos faltan ya son poquitos? Si a veces lo único que tendríamos que pensar es en ponernos a cuentas con Dios, en comprender que hemos fallado y que debemos de estar verdaderamente arrepentidos para poder tener esa comunión con Dios. Por ello, dijo el Señor, el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles. Obviamente, si iba a venir rodeado de la gloria de su Padre es porque iba a estar con vida. Y ahí es donde vemos el propósito de la muerte. El apóstol Pedro y los demás discípulos veían en la muerte una tragedia. Jesús está diciendo, voy a morir, voy a resucitar, porque de esa manera voy a recibir la gloria de mi Padre. Y eso, hermanos, es lo que nos enseña el texto, que sabemos que la gloria de Dios nos la quiere dar, pero es necesario que nosotros podamos verdaderamente esforzarnos, porque de esa manera recibiremos esa presencia, ese respaldo de Dios. Hoy entonces es importante que comprendamos la palabra para poder atesorarla y de esa manera nosotros, de igual manera, a estar en esa comunión, en esa relación con nuestro Señor. Hermanos, que en este hermoso día Dios nos dé la fortaleza para poder honrar su palabra. Que el Señor en este día nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Dios, cántale cuando